Bienvenidos, amantes de la literatura y la aventura, a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Si eres nuevo aquí, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de más contenidos épicos que tenemos preparados para ti. Hoy, nos adentramos en el mundo de Conan el Usurpador, una obra maestra del escritor Robert E. Howard, que nos lleva a los oscuros y salvajes paisajes de la era Iboria, donde los hombres son tanto guerreros como conquistadores. A lo largo de 15 emocionantes capítulos, viviremos junto a Conan su lucha por el poder, sus aventuras en tierras lejanas, sus duelos con monstruos míticos, y su lucha por convertirse en rey en un mundo lleno de magia y traiciones. Prepárate para un viaje inolvidable con uno de los personajes más icónicos de la literatura de fantasía. Capítulo 1. El regreso de Conan. En una fría mañana del invierno de la era Iboria, Conan, el Cimmerio, regresa a su tierra natal después de años de estar vagando por el mundo. La vasta tierra de Cimmeria se extiende ante él, una tierra agreste y salvaje, donde las montañas se alzan como gigantes dormidos y los vientos soplan implacables sobre los desiertos. El hogar de Conan, el oscuro pueblo de Cimmeria, está marcado por una brutalidad inherente a sus gentes, forjados en la guerra y la supervivencia. Conan cabalga con una determinación feroz. A lo largo de su viaje, ha conocido los horrores de la guerra, ha luchado contra monstruos míticos, y ha conquistado tierras lejanas. Sin embargo, a pesar de su renombre y poder, no hay nada que lo llame tanto como la promesa de regresar a sus raíces, a su hogar. Pero algo está mal. A medida que se acerca a su aldea, un sentimiento extraño lo invade, la tierra que lo formó no es la misma. El cielo parece nublado, y un aire de decadencia se cierne sobre la aldea. Cuando Conan llega finalmente al pueblo, la escena lo golpea como un puño en el estómago. Su hogar ha sido saqueado y sometido. Las casas, que alguna vez fueron fuertes y orgullosas, ahora están desmoronadas, marcadas por el paso del tiempo y la violencia. Los aldeanos que quedan son sombras de lo que alguna vez fueron, su espíritu roto, sus ojos vacíos de esperanza. Un regente extranjero, un hombre cruel y despiadado, ha tomado el control de la aldea, imponiendo su tiranía sobre los habitantes. El regreso de Conan no es simplemente el de un hombre que vuelve a su tierra, sino el de un líder nacido de la guerra, un guerrero que nunca olvidó su propósito. En su pecho late una rabia ancestral, alimentada por las injusticias que ha presenciado. Conan no es solo un bárbaro, es un hombre de honor, aunque su visión de la justicia sea una lucha violenta por recuperar lo que le pertenece. En las tabernas del pueblo, los murmullos de los aldeanos caen en silencio al verlo entrar. Algunos lo miran con temor, otros con esperanza. Algunos ya han oído hablar de él, de su fuerza y su habilidad para vencer a cualquier enemigo. Los ojos de Conan, fríos y calculadores, recorren la escena. Sabe que ha regresado con un solo propósito: recuperar lo que es suyo, erradicar la injusticia que reina en su tierra, y restablecer su lugar en el mundo. Se dirige directamente al castillo que ahora domina la aldea. Allí, un pequeño grupo de nobles usurpadores se ha instalado como regentes. Aunque Conan no es un hombre de diplomacia, la ambición que corre por sus venas lo obliga a pensar con astucia. Sabe que para derrotar a estos usurpadores, debe ganar primero las batallas más pequeñas: la mente, la voluntad y la lealtad de los hombres que se encuentran bajo el control de su enemigo. El capítulo finaliza con Conan mirando las murallas del castillo, su espada colgando a su lado, su mente tan afilada como el filo de la hoja que porta. En su corazón, la guerra ya ha comenzado, y no habrá vuelta atrás. Este primer capítulo establece el tono épico de Conan el Usurpador, presentando a un Conan decidido, lleno de rabia por lo perdido, pero también con la sabiduría de un hombre que sabe cuándo atacar y cuándo esperar. Este retorno a su hogar no solo es personal, sino una manifestación de su ansia por la justicia y el poder. Puedes usar este texto como base para una narración emocionante y fluida, que lleve al oyente directamente al corazón de la historia. Capítulo 2. El origen de un rey. El viento gélido de las montañas de Cimmeria arremetía con furia, llevando consigo el sabor amargo de la nieve y la promesa de una tormenta por venir. Conan, el Cimmerio, avanzaba con paso firme sobre la tierra agreste de su hogar. A su alrededor, el paisaje desolado de la fría región lo envolvía, pero no era solo el paisaje lo que pesaba sobre su mente. Al mirar el horizonte, veía mucho más que montañas y desiertos. Veía los ecos de su pasado, de los días en los que su vida fue definida por la lucha y la guerra. Con cada paso que daba hacia su tierra natal,
Sentía una mezcla de nostalgia y furia. La Cimmeria que conoció en su juventud ya no existía. Años de conquistas y batallas en tierras lejanas lo habían transformado. Y ahora, regresaba como un hombre más endurecido, forjado no solo en la guerra, sino en la tragedia, en el dolor de ver a su pueblo despojado de su libertad. No regresaba como un simple viajero, regresaba como un hombre con la determinación de recobrar lo que le pertenecía por derecho, el trono de su pueblo. Recordaba los días de su juventud, cuando su vida estaba marcada por la lucha constante por sobrevivir. La vida en Cimmeria no era fácil. La tierra era dura y las gentes, endurecidas por la guerra, vivían al borde de la muerte. La violencia era una constante, y Conan, desde niño, aprendió que solo el más fuerte podía prevalecer. Su padre, un hombre sabio y guerrero, le enseñó las artes del combate desde temprana edad, pero no solo eso, también le inculcó la idea de que el poder se ganaba con la fuerza de la espada y la mente del estratega. Conan no era solo un hombre de músculo. Su mente era afilada como el filo de la espada que llevaba consigo. Su vida no fue tranquila. Después de la trágica muerte de sus padres a manos de invasores, Conan se vio obligado a huir de su hogar, una huida que lo llevaría por tierras lejanas, a vivir entre bandidos, soldados y reyes. Durante su travesía, Conan fue testigo de la brutalidad de las naciones que conquistaba y de las tragedias que sus propios hombres dejaban a su paso. Fue entonces cuando comenzó a entender que la guerra no solo se libraba con armas, sino con mente y voluntad. A medida que su fama crecía, Conan entendió que su destino estaba ligado a algo mucho mayor que él mismo. Su fuerza, su astucia y su incansable deseo de poder lo convirtieron en una figura imponente. Fue en los campos de batalla de lugares como Aquilonia y Nemedia donde comenzó a entender que el hombre que alguna vez fue un simple ladrón, un guerrero errante, estaba destinado a algo más grande, el trono de Cimmeria. Pero ese destino, como todo poder, no llegaría sin sacrificios. Conan sabía que para gobernar, no solo necesitaba la fuerza de los hombres, sino también su lealtad. En las tierras que había conquistado, había sido un rey sin corona, un líder que tomaba lo que quería, pero también un hombre que comprendía que un gobernante debía ser tanto un líder de hombres como un conquistador. En sus viajes, había visto lo que pasaba con aquellos que gobernaban sin tener en cuenta el corazón de su gente. Sabía que el poder era fugaz, que incluso los imperios más grandes podían caer en la oscuridad si no se cuidaba la voluntad de las personas. La Cimmeria que ahora se encontraba ante él no era la que recordaba. El pueblo que había conocido de niño, los hombres y mujeres endurecidos por la guerra, ahora estaban rotos. El espíritu de su gente parecía apagado, y lo que quedaba de su tierra estaba bajo el yugo de una fuerza extranjera. Los invasores, con su ejército y su riqueza, habían tomado lo que no les pertenecía, dejando a la gente sumida en la desesperación. Las viejas tradiciones de su pueblo se desmoronaban, y con ellas, la dignidad de los cimmerios. Conan, al ver esta triste imagen, sintió en su pecho una rabia indescriptible. No solo había perdido su hogar, había perdido el respeto y el honor de su gente. Y aunque su corazón ardía con el deseo de venganza, sabía que la batalla no sería ganada solo con furia. La guerra debía ser librada con astucia, y eso era lo que más lo definía. Como un hombre que había enfrentado a dioses y monstruos, Conan comprendía que la victoria no solo era cuestión de fuerza, sino de estrategia. Así, su primer objetivo al regresar no era simplemente atacar, sino infiltrarse, ganar información, ganarse la lealtad de los que aún eran fieles a la antigua Cimmeria. En su camino hacia el castillo de los usurpadores, Conan pensó en las lecciones que había aprendido. Sabía que el poder se conquista, no se entrega. Pero también comprendía que no bastaba con derrotar a un ejército. Los verdaderos gobernantes eran aquellos que sabían cuándo atacar y cuándo esperar, aquellos que veían más allá del campo de batalla. Había sido líder en otros lugares, pero Cimmeria era su hogar, y su destino estaba sellado aquí. El trono de su pueblo no sería reclamado solo por la fuerza, sino por la voluntad de un hombre decidido a no dejarse gobernar por otros. Al llegar a las puertas del castillo, sus ojos se entrecerraron. El castillo, una fortaleza que una vez fue el símbolo del poder cimmerio, ahora se erguía como un recordatorio de la decadencia. Los hombres que lo ocupaban no eran dignos de ese lugar. Eran cobardes, usurpadores que pensaban que su riqueza y sus armas les daban derecho a gobernar. Pero Conan sabía que todo eso era efímero, como las sombras al caer la noche. La verdadera fuerza no residía en el oro ni en las murallas,
sino en la voluntad de un hombre dispuesto a luchar por su tierra. El capítulo termina con Conan frente a la puerta del castillo, mirando las murallas altas y las torres que se alzaban imponentes sobre él. Sabe que su llegada no pasará desapercibida. La guerra por la corona de Cimmeria ha comenzado, y él, Conan, el hijo de las montañas y los vientos gélidos, está decidido a reclamar su lugar entre los reyes. Este capítulo expande mucho más los pensamientos y recuerdos de Conan, profundizando en su carácter como líder, guerrero y estratega. Su regreso no es solo físico, sino también mental. Está preparando su mente para la batalla no solo contra los usurpadores, sino contra las fuerzas que han socavado el espíritu de su pueblo. Ahora, más que nunca, su destino está claro, debe reclamar lo que es suyo, y lo hará a su manera. Capítulo 3. La sombra de la traición. La oscuridad de la noche se cernía sobre el campamento enemigo, una quietud inquietante que parecía presagiar lo inevitable. Conan, oculto entre las sombras, observaba con ojo agudo los movimientos de los soldados que patrullaban la fortaleza. Había llegado a este punto no solo por su habilidad como guerrero, sino por la astucia que había adquirido durante sus años de conquistas y combates. Los usurpadores que gobernaban Cimmeria, débiles y desorganizados, no eran rivales dignos de él, pero sí lo eran para su ejército bien entrenado. Ahora, en silencio, Conan se infiltraba en el castillo, listo para tomar lo que por derecho le pertenecía. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando cada detalle, cada posibilidad. Sabía que no podía lanzar un ataque frontal contra tan bien fortificada posición, pero también sabía que podía desestabilizar al enemigo desde dentro. Para ello, necesitaría algo más que la fuerza bruta. Necesitaría información, algo que pudiera usar para crear confusión entre los traidores. Y como siempre, se estaba preparando para lo peor, la traición de aquellos que alguna vez habían jurado lealtad a su pueblo. Mientras observaba la fortaleza desde su escondite, Conan recordaba los días cuando Cimmeria era un reino unido, fuerte y respetado. Ahora, el poder de la espada parecía haberse perdido, reemplazado por una corrupción que se extendía como una peste. A lo lejos, el castillo era una figura oscura que se destacaba contra el cielo despejado, con sus altos muros y torres puntiagudas, guardianes de una gloria ya perdida. Pero no importaba cuán alto fuera el castillo o cuán impenetrables parecieran ser sus murallas, Conan había enfrentado peores desafíos en su vida, y lo haría una vez más. En su camino, no solo se encontró con la fortaleza física de la muralla, sino con una muralla aún más peligrosa, la red de traiciones que tejían aquellos que se encontraban en el interior. El propio ejército de Cimmeria, bajo el yugo de los usurpadores, se encontraba dividido. Había rumores de deserciones y de hombres que sentían que la causa de los traidores no era digna de su lealtad. Conan sabía que podía aprovechar esas grietas en la moral de sus enemigos, pero antes tendría que descubrir quiénes eran los traidores y cómo podría sembrar la discordia de manera efectiva. La noche avanzaba rápidamente, y Conan decidió adentrarse en el castillo bajo el manto de la oscuridad. Las puertas del gran salón estaban abiertas, y desde su escondite, pudo ver las figuras de los comandantes conversando. Estaban rodeados de lujo, bebiendo vino en exceso y charlando con risas falsas. Conan sintió repulsión al ver cómo se comportaban, indiferentes al sufrimiento que su gobierno había causado a los cimmerios. Parecían estar más interesados en la riqueza y la indulgencia que en el bienestar de su pueblo. Se acercó más, utilizando su entrenamiento en sigilo, moviéndose como una sombra. Su oído agudo recogió fragmentos de conversación, y aunque las palabras eran vagas, algo le dijo que había más en esta situación de lo que se mostraba a simple vista. Un hombre, sentado en una esquina, parecía estar hablando en voz baja con otro. Conan lo reconoció al instante. Era uno de los generales que había servido bajo su mando años atrás. Había sido un hombre fuerte, valiente en combate, pero ahora parecía envejecido, sombrío, como si su alma estuviera atrapada en algún lugar oscuro. «Sabes lo que está en juego, ¿verdad?», murmuró el general, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Cimmeria está perdida si seguimos con este camino. Si no tomamos acción». «¿Qué sugieres?», respondió otro hombre, de voz grave y calculadora. «¿Traicionar al rey y esperar que Conan nos acepte de nuevo? Te equivocas si crees que el Cimmerio olvidará lo que hemos hecho». «Hay un precio por todo», dijo el primero, mirando al suelo. «Quizás una alianza, no con él, sino con el que vendrá después. Si caemos en sus manos, no habrá perdón».
Conan frunció el ceño. La conversación era tan clandestina como peligrosa, y lo que estaba oyendo no le gustaba en absoluto. Los murmullos de traición recorrían el aire como veneno, y sabía que no podía esperar más. Tenía que actuar rápido, pero su estrategia no podía ser precipitada. Los traidores dentro del castillo necesitaban tiempo para mostrar sus verdaderos colores. Con paso decidido, Conan abandonó su escondite. Antes de que se diera cuenta, ya estaba de vuelta en el exterior, donde la fría brisa nocturna le recordó lo que estaba en juego. No solo luchaba por la tierra que le pertenecía, sino por el futuro de su gente. Y ahora, sabía que la batalla no sería solo contra los usurpadores, sino también contra las sombras que se tejían dentro de sus propias filas. Con el plan en mente, se retiró a la oscuridad de la noche, pero el sonido de los pasos apresurados lo alertó. Un hombre con capa negra se acercaba, su rostro parcialmente oculto por una máscara. En sus ojos brillaba una determinación que no pasaba desapercibida para Conan. «Puedo ofrecerte una alternativa, Conan», dijo la figura, con voz profunda y susurrante. «Si deseas la corona, puedo ayudarte a obtenerla. Pero debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿Hasta dónde llegarías para recuperar lo que perdiste?» Conan lo miró fijamente, reconociendo la tentación que se ofrecía ante él. El camino hacia el poder estaba lleno de decisiones difíciles. Pero, como siempre, sabía que el verdadero líder nunca se conformaba con promesas vacías. Este capítulo subraya las intrincadas maquinaciones que Conan debe enfrentar, no solo en términos de las fuerzas externas que lo desafían, sino también con la traición que se gesta entre sus propios hombres. La lealtad y la desconfianza se entrelazan, y Conan, siempre calculador, tiene que encontrar su camino no solo por el combate físico, sino también en el juego político y psicológico. Capítulo 4. El enemigo interno. El viento gélido barría las llanuras de Cimmeria, pero en el castillo la tensión estaba lejos de disiparse. Conan había regresado a su campamento, donde la oscuridad ya no le ofrecía consuelo. Dentro de las murallas del castillo enemigo, había algo que le preocupaba aún más que la traición, el enemigo que no podía ver, que no podía anticipar. Aquellos que se ocultaban en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Los que usaban la política como una espada afilada. Era un enemigo que no se podía vencer a través de una simple confrontación, ni con las espadas afiladas que había empuñado tantas veces. Estaba lidiando con una guerra de mentes, de palabras, de alianzas rotas y falsas promesas. Conan sabía que no podía esperar más. Los rumores de traiciones habían alcanzado sus oídos, pero también había algo más siniestro que se movía entre las filas de sus enemigos. Las divisiones internas que acechaban en su propio campamento eran más peligrosas que las fuerzas de los usurpadores. En ese momento, las intrigas palaciegas de sus enemigos se le habían vuelto casi tan mortales como el filo de una espada. Mientras caminaba por el campamento, su mente se centraba en los momentos que había presenciado en las últimas horas. Había hablado con su gente, había observado las caras de aquellos que seguían fieles a la causa, pero también había notado las miradas furtivas, las conversaciones susurradas en esquinas oscuras. El conflicto no solo era externo, estaba ardiendo también en su propio ejército. Conan se detuvo en un rincón solitario, apartado del bullicio, y comenzó a pensar en sus opciones. La idea de usar la fuerza bruta para acabar con los traidores podría funcionar, pero era arriesgada. El pueblo de Cimmeria no podía permitirse perder más vidas, no cuando la oportunidad de tomar el trono estaba tan cerca. Fue entonces cuando escuchó los pasos que lo alertaron. Un hombre, conocido en los campamentos como Jorad, se acercaba, su figura oscura recortada contra la luz de las antorchas. Jorad, un antiguo amigo de Conan y uno de sus más leales guerreros, había sido enviado por él mismo para explorar el interior del castillo enemigo y obtener información sobre los planes de los usurpadores. «¿Qué has encontrado?», preguntó Conan con voz baja pero firme, sabiendo que cada palabra en ese momento podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Jorad, sudoroso y cansado, bajó la mirada y habló con voz tensa. «Los rumores son ciertos, Conan. Dentro del castillo, la lucha por el poder se está intensificando. Hay facciones que conspiran contra los usurpadores, pero también hay muchos que parecen estar trabajando con ellos, esperando su caída. No es una simple rebelión, es una guerra de ambiciones. Y te advierto, hay quienes te ven como una amenaza tanto como a los usurpadores».
Conan frunció el ceño, las palabras de Jorat resonando en su mente. Un enemigo dentro de su propio círculo era lo más peligroso que podía enfrentar, más aún cuando sus propios hombres podían ser tanto aliados como traidores. Sabía que cada acción que tomara ahora tendría que ser medida cuidadosamente, pues cualquier paso en falso podría hacer que todo su ejército se viniera abajo. Entonces, ¿cómo podemos usar eso a nuestro favor?, preguntó Conan, mientras su mirada fija se desplazaba hacia el horizonte. Debemos destruir a los usurpadores, pero si la lucha por el poder dentro de sus filas es tan grande, tal vez podamos aprovecharla para dividirlos. Jorat asintió con la cabeza. Exacto. Si jugamos nuestras cartas correctamente, podemos hacer que se enfrenten entre ellos. Los hombres de dentro ya están divididos, pero necesitarán una chispa para hacer estallar la guerra abierta entre ellos. Pero debemos actuar rápido, antes de que la situación se resuelva por sí sola. Ya hay rumores de que el rey tiene espías dentro de nuestro ejército. Conan apretó los puños, la furia comenzando a hervir en su interior. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Cómo se había permitido que las fuerzas externas e internas lo empujaran a este punto de incertidumbre? Pero no podía permitir que la ira nublara su juicio. En ese momento, se dio cuenta de que tenía que ser más astuto, más calculador que nunca. La lucha por el poder no solo la libraría con espada en mano, necesitaba de su mente afilada, de su capacidad para manipular las fuerzas que lo rodeaban. Haz lo que tengas que hacer para conseguir más información, le dijo Conan a Jorat. Deja que los traidores se descubran por sí mismos. No necesitamos eliminarlos de inmediato. Si logramos que se enfrenten entre ellos, nuestra victoria será mucho más fácil. Mientras tanto, moviliza a nuestros hombres. Necesitaremos todos los recursos que podamos reunir. Jorat asintió, reconociendo el peso de las palabras de Conan. Sin más, se dio vuelta y se alejó rápidamente, desapareciendo entre las sombras de la noche. Conan permaneció allí, solo, mirando la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero no había otro camino. La victoria no siempre venía a través de la lucha directa. A veces, el enemigo más grande era el que se ocultaba en las sombras, el que susurraba traiciones, el que se alimentaba de la duda y la desconfianza. Con una última mirada a la oscuridad, Conan se preparó para lo que vendría. El reino de Cimmeria, su hogar, estaba al borde de la ruina, pero él estaba dispuesto a todo para restaurar su gloria. Aunque el enemigo interno se multiplicara, no dejaría que eso lo detuviera. Lo que el destino había otorgado, solo él podría reclamarlo. Este capítulo profundiza en la estrategia interna de Conan, mostrando cómo las traiciones no solo provienen de sus enemigos, sino también de aquellos que alguna vez fueron sus aliados. Es un juego peligroso, y Conan se ve obligado a adaptarse a las intrincadas dinámicas de poder y manipulación para asegurar su futuro. Capítulo 5. La conspiración. El viento soplaba violentamente sobre los campos de Cimmeria, mientras la luna llena se alzaba en el cielo, bañando de plata las vastas tierras de la región. Los ecos de la batalla aún resonaban en la memoria de los guerreros de Conan, pero la amenaza más grande no estaba en las huellas de los enemigos caídos ni en las heridas de guerra. La verdadera amenaza ahora se encontraba en las sombras del propio castillo enemigo, donde el traidor y el falso aliado eran tan peligrosos como las espadas de los soldados. Conan se encontraba nuevamente en su tienda, rodeado por sus más cercanos seguidores. El aire estaba tenso, como si un mal presagio acechara cada rincón del campamento. El líder, conocido por su imponente figura y fuerza de voluntad, no era ajeno a las complicaciones que se acumulaban en su camino. Sabía que la batalla por el trono no sería solo una lucha de poder exterior, sino también de intrigas y engaños. Lo que hemos escuchado no son solo rumores, dijo Conan en voz baja, con una mirada penetrante que escaneaba a cada uno de los presentes. Hay algo mucho más grande en juego. El enemigo que nos acecha no es solo el ejército de los usurpadores, sino también aquellos que se encuentran dentro de nuestras propias filas, esperando el momento para derribarnos desde adentro. A su alrededor, los hombres de Conan se mantenían en silencio, conscientes de la gravedad de sus palabras. Jorat, quien había sido enviado a espiar el castillo enemigo, había regresado con información crucial. Había sido testigo de conspiraciones, susurros que hablaban de un complot entre las fuerzas del reino enemigo, que no solo buscaban dominar Cimmeria, sino también dividir a los propios seguidores de Conan. ¿Qué hemos logrado hasta ahora?, preguntó Conan,
sin apartar la vista de sus hombres. Uno de los más veteranos, Bran, un guerrero de gran experiencia y sabiduría, respondió en tono grave: «Hay movimientos dentro del ejército enemigo. Han comenzado a preparar una defensa más organizada, y sus líderes parecen estar reforzando sus posiciones. Pero lo que realmente nos preocupa es que, entre las huestes de Cimmeria, algunos soldados parecen dudar de tu liderazgo. Se están propagando murmullos que sugieren que eres un líder demasiado impulsivo, que no tienes el control total de la situación». El rostro de Conan se endureció. No era la primera vez que enfrentaba rumores sobre su capacidad como líder, pero ahora sentía el peso de la traición más cerca que nunca. Era la duda lo que podía quebrantar su ejército, la desconfianza sembrada entre sus propios hombres. La guerra no se ganaba solo con espada, sino también con lealtad y unidad. Y ese lazo que lo unía a su gente estaba comenzando a deshilacharse. «Entonces debemos erradicar esos murmullos», murmuró Conan, apretando los puños. «Si la desconfianza se extiende, perderemos todo antes de que podamos llegar al trono. No puedo permitir que sigan creciendo esas voces que cuestionan mi liderazgo». Uno de los comandantes más cercanos, Cormac, intervino, su voz baja pero firme. «Conan, tenemos una opción. Si los rumores y la traición están dentro de nuestras filas, podemos tomar medidas. Podemos identificar a los traidores, separarlos de los leales y ganar la confianza de los hombres con acciones más allá de las palabras. Pero también debemos tener en cuenta que la conspiración dentro de sus filas es más compleja de lo que parece. No es solo un ataque directo a tu autoridad. Los usurpadores están jugando a un juego más grande, y lo que nos ha traído hasta aquí puede ser solo una parte de su plan». La tensión en la tienda se hizo más palpable. Los ojos de todos los presentes seguían a Conan, esperando su respuesta. El líder cimmerio no era un hombre que temiera a la lucha o al combate. Su fuerza física y su habilidad en la guerra eran indiscutibles, pero la batalla en la que se encontraba ahora era una que no podía resolverse con la simple violencia. Conan asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras de Cormac. «Entonces, debemos actuar con cautela. No podemos permitirnos la guerra en dos frentes, ni dentro ni fuera de nuestras filas. Necesitamos saber quién está con nosotros y quién está esperando el momento de traicionarnos. Y una vez que los identifiquemos, no habrá lugar para la piedad». Los demás guerreros asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Las miradas se volvieron más serias, los ojos reflejaban la determinación de Conan, pero también la conciencia de la amenaza interna que acechaba. «El camino hacia el trono está lleno de peligros», continuó Conan, ahora con voz firme y decidida. «Pero no importa lo que venga. No importa cuántos traidores intenten derribarnos. Mientras yo tenga vida, Cimmeria será mía. Y todo aquel que se interponga en mi camino se enfrentará al peso de mi espada». Conan se levantó, la mirada fija en el horizonte, más allá de las murallas del campamento, más allá del campo de batalla. Sabía que los verdaderos desafíos no siempre eran los que se veían a simple vista. La batalla por el trono no solo sería una lucha externa, sino una prueba de astucia, lealtad y determinación. Al caer la noche, los guerreros de Conan se dispersaron, llevando consigo las órdenes del líder. Cada uno de ellos tendría que actuar con prudencia, explorar las sombras y desentrañar la red de traiciones que amenazaba su futuro. El capítulo concluyó con Conan solo, frente a la ventana de su tienda, mirando la oscuridad que lo rodeaba. Mientras el viento soplaba fuerte, sabía que la guerra apenas comenzaba. Las batallas físicas eran solo una parte de lo que le esperaba. El verdadero enfrentamiento sería entre las sombras de los corazones traidores y la voluntad férrea de un hombre decidido a reclamar lo que le pertenecía. En este capítulo, se profundiza más en la trama política que envuelve a Conan, mostrando las luchas internas que amenazan con fracturar su ejército. Se plantea la necesidad de manejar no solo la guerra con los enemigos externos, sino también la creciente desconfianza y traición dentro de sus propios rangos. La victoria en la lucha por el trono dependerá no solo de su habilidad con la espada, sino de su astucia para identificar y erradicar los enemigos invisibles. Si necesitas que continúe desarrollando más capítulos o te gustaría hacer algún ajuste, no dudes en decirme. Capítulo 6. La sangre de la traición. La noche estaba profundamente silenciosa, interrumpida solo por el sonido del viento que azotaba las tierras de Cimmeria. En el campamento, los hombres de Conan descansaban,
sin saber lo que se tejía en las sombras. Un inquietante aire de tensión llenaba el ambiente, como si el cielo mismo estuviera presagiando lo que vendría. Conan había decidido que la acción debía ser inmediata. La traición estaba tan cerca de sus propios hombres como de sus enemigos. No podía esperar más. Los murmullos que ponían en duda su liderazgo se habían intensificado, y con ello, la amenaza de que sus propios soldados se volvieran contra él. Si la conspiración no se cortaba de raíz, podría arrastrarlo todo hacia la perdición. En la oscuridad de la tienda principal, Conan conversaba con sus hombres más confiables. El fuego de la hoguera crepitaba débilmente, apenas iluminando los rostros decididos de sus seguidores. Las sombras de la noche parecían dispuestas a tragarse todo, pero el líder cimmerio estaba decidido a mantener su rumbo, sin importar las fuerzas que se oponían a él. Esta noche, debemos actuar con rapidez, dijo Conan con firmeza, su voz grave resonando en la tienda. Los rumores no son solo murmuraciones de borrachos. Hay traidores entre nosotros. Sabemos quiénes son. Ahora es el momento de actuar. No podemos permitirnos la menor muestra de debilidad. Si el enemigo ve que algo está mal en nuestro interior, aprovecharemos eso en su contra. Bran, el veterano comandante, asintió con seriedad. Es cierto, Conan. No podemos seguir tolerando esta desconfianza. Pero debemos actuar con astucia. No podemos simplemente cortar cabezas al azar. Necesitamos pruebas. Debemos dejar claro a todos que aquellos que traicionen a la causa serán castigados, pero que quien esté con nosotros, no tiene nada que temer. Lo sé, respondió Conan, su mirada fija en los mapas extendidos sobre la mesa. La traición no puede ser tolerada, pero tampoco podemos dejar que la incertidumbre nos consuma. Si encontramos a los culpables, no habrá piedad. El ejemplo será claro. Los hombres intercambiaron miradas. Sabían que el peso de esas palabras no era simplemente una amenaza. Conan no hacía promesas vacías, y su venganza contra aquellos que lo traicionaran sería tan implacable como cualquier batalla que hubiera librado. En ese momento, el joven Jorat, quien había sido enviado como espía, entró apresuradamente en la tienda, su rostro pálido por el esfuerzo y la preocupación. Conan, dijo, jadeante, he traído noticias. He escuchado a 2 de tus oficiales, hombres de confianza, hablar en secreto. Hablan de traicionar tu causa, de unirse a los usurpadores. Han estado contactando a los enemigos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de los presentes, pero nadie dijo una palabra. Todos sabían que tal traición debía ser respondida con la más absoluta de las medidas. Conan levantó la mano, pidiendo silencio, y fijó su mirada en Jorat. ¿Quiénes son?, preguntó Conan en voz baja, casi como un susurro. Bardan y Kael, respondió Jorat. Ambos han sido parte de tu ejército desde el principio, pero ahora están buscando el momento adecuado para cambiar de bando. No sé cuánto tiempo llevan en esto, pero es claro que están comprometidos con los usurpadores. La información cayó sobre Conan como una ola fría. Bardan y Kael, 2 de sus hombres más cercanos, aquellos en quienes había confiado en tantas batallas. La desconfianza se apoderó de él, pero sabía que no podía perder la calma. Si bien la furia corría por sus venas, el líder sabía que la astucia debía prevalecer sobre la rabia impulsiva. Tenemos que atraparlos, dijo Conan finalmente. Pero necesitamos pruebas irrefutables. Si actuamos sin estar seguros, corremos el riesgo de hacer el juego de nuestros enemigos. Necesitamos observarlos, dejar que caigan en sus propios errores. Conozco un buen lugar para ocultarnos, intervino Cormac, un comandante de confianza. Podemos seguirlos sin que lo sepan. Observaremos sus movimientos y, cuando tengamos suficiente evidencia, procederemos. Conan asintió con fuerza. Entonces, que se haga. Asegúrate de que nadie más sepa de esta operación. Mantén esto en secreto. El grupo se separó, y Conan se quedó de pie, mirando el fuego que crepitaba frente a él. El peso de la situación era abrumador. Cada paso que daba ahora lo acercaba más a un enfrentamiento no solo con los usurpadores, sino con aquellos que alguna vez consideró aliados. La lealtad era frágil, y en este mundo, donde el poder se conquistaba con sangre, cualquier signo de debilidad podía ser fatal. El capítulo avanzó hacia el amanecer, cuando el sol comenzó a despuntar, bañando el campamento en una luz rojiza que anunciaba la inminente batalla.
Conan y sus hombres se habían infiltrado en las sombras, observando cuidadosamente los movimientos de los traidores. Las horas se alargaron, y la tensión era palpable en cada respiración, en cada susurro que se deslizaba entre las rocas. Todo parecía estar en silencio, pero en el fondo, el destino de Cimmeria estaba a punto de ser sellado. La noche pasó sin incidentes, pero Conan sabía que la calma era solo temporal. En el amanecer, la traición finalmente se revelaría, y la sangre que sería derramada sellaría el destino de aquellos que osaron desafiarlo. El capítulo se adentra en la traición que amenaza desde dentro del campamento de Conan. Este no solo enfrenta enemigos externos, sino también las sombras de la deslealtad que acechan en su propio ejército. La astucia y el control emocional de Conan serán puestos a prueba mientras lucha por mantener unido su ejército y por asegurarse de que los traidores paguen por sus acciones. Capítulo 7. La muerte de los traidores. La mañana siguiente al descubrimiento de la traición fue tensa. Los hombres de Conan se preparaban para lo inevitable. El sol apenas había comenzado a alzarse sobre las montañas, y ya se sentía en el aire la expectativa de una batalla que se desataría en cualquier momento. El líder cimmerio estaba decidido a no dejar que los traidores pudieran escapar. El silencio en el campamento era pesado, como si la naturaleza misma se hubiera detenido, aguardando el choque de acero y sangre. Conan se encontraba en su tienda, rodeado de sus oficiales más cercanos, mientras el ejército de seguidores le esperaba. La verdad estaba clara, los traidores debían morir, y la justicia debía ser brutal, para que ningún otro se atreviera a desafiarlo. Hoy, los que han jurado lealtad y se han desviado de su camino, pagarán el precio por su traición, dijo Conan con voz grave. La guerra es cruel, y yo no seré menos que lo que exige el destino. El jefe de espías, Jorad, se acercó a Conan, con la firmeza en su rostro que solo un hombre que conoce el peso de la justicia puede tener. Tenemos a los dos traidores rodeados, Conan. Están en la cueva del acantilado, a pocos kilómetros al norte. Puedo garantizar que no han sido informados de nuestra presencia. Conan asintió. Bien, entonces no habrá perdón para ellos. Que sus muertes sirvan de lección. A medida que la pequeña tropa de hombres se dirigía hacia la cueva, la tensión aumentaba. Todos sabían que la traición era una de las peores ofensas en el mundo de Conan, y los culpables recibirían su castigo sin piedad. El sonido de los cascos de los caballos retumbaba en la lejanía, anunciando su llegada. Las montañas cercanas formaban un paisaje sombrío, sus picos cubiertos por la niebla matutina, como si el propio mundo deseara ocultar lo que estaba por suceder. La cueva estaba situada en lo alto de un acantilado, con una entrada estrecha y casi invisible desde la distancia. Era el lugar perfecto para esconderse, pero no lo suficiente para burlar el ojo atento de Conan y sus hombres. La tropa se detuvo a unos metros de la entrada. Conan y su grupo de élite se adentraron en las sombras de la cueva, con las espadas en alto. Los hombres se movían con sigilo, como lobos en la oscuridad. De repente, una figura emergió de las sombras al fondo de la cueva. Era Vardan. ¿Qué haces aquí?, gritó Vardan, su voz llena de incredulidad al ver a Conan en la entrada. No me hagas preguntas, Vardan, dijo Conan, con la frialdad que solo un líder que ha vivido toda su vida en la lucha puede tener. Sabemos de tu traición. No hay vuelta atrás. El rostro de Vardan tornó pálido al instante. Sus ojos se abrieron como platos mientras trataba de levantarse de la roca sobre la que estaba sentado. En sus manos, temblorosas, una daga brilló débilmente en la penumbra, pero Conan lo desarmó en un solo movimiento, arrancándole el arma con facilidad. No me hagas perder más tiempo, ordenó Conan. Antes de que Vardan pudiera responder, Kael apareció por el otro lado de la cueva, con la expresión de horror estampada en su rostro al ver que su destino había llegado. Conan, por favor, dijo Kael, su voz quebrada por la desesperación. No nos hagas esto. Era solo un plan para sobrevivir. Pensamos que el imperio de los usurpadores era más fuerte. Pensamos que podíamos ganar. Sobrevivir, replicó Conan con desdén. La supervivencia tiene un precio, y vosotros habéis elegido venderos al enemigo. No soy un hombre que olvide la traición. Los dos traidores miraron a Conan, sus rostros reflejando la desilusión y el miedo de quienes han sellado su propio destino. Y mientras la cueva se llenaba de silencio, la espada de Conan brilló en la oscuridad, su filo implacable como la justicia que imponía. Que este sea un ejemplo para los demás, dijo Conan,
mientras los cuerpos de los traidores caían al suelo con un peso pesado. La justicia no tenía compasión, y los hombres que alguna vez fueron parte de su ejército ahora yacían muertos, dejando atrás una lección cruel: no traiciones a Conan, o pagas con tu vida. Después de la ejecución, los hombres de Conan se reunieron fuera de la cueva. El aire frío de las montañas los envolvía, y el sol comenzaba a elevarse con fuerza, iluminando las montañas y revelando el camino hacia el futuro. Los traidores han caído, dijo Conan, con voz grave y firme. Ahora, el camino hacia el poder está más claro que nunca. No habrá más dudas. El reinado de los usurpadores será. Sus hombres lo miraron con respeto y resolución. Sabían que Conan no solo había ganado una batalla, sino que había marcado el destino de su ejército. La lealtad ahora debía ser absoluta, o las consecuencias serían igual de mortales. Conan miró al horizonte, observando cómo el mundo seguía girando mientras él avanzaba con paso firme. La traición había sido erradicada, pero la lucha por el poder aún no había terminado. El camino hacia la victoria sería largo y arduo, pero Conan estaba listo. En este capítulo, Conan demuestra la dureza de su carácter. La traición es tratada con la máxima severidad, y el mensaje es claro: no hay espacio para los débiles ni los desleales en su mundo. A través de la muerte de Bardan y Kael, Hawar revela el precio de la traición en un mundo donde la lealtad y el honor son fundamentales para la supervivencia. Capítulo 8. El ataque de los bandidos. La oscuridad descendió sobre las tierras salvajes, y las estrellas, al igual que las hojas caídas, parecían esparcirse por el cielo. El aire fresco de la noche se sentía lleno de presagios mientras Conan y su ejército avanzaban por un estrecho valle. El sol ya se había ocultado por completo, y la única luz que iluminaba el camino era la de las antorchas que sus hombres portaban. A medida que avanzaban, el sonido del viento se mezclaba con los susurros de los árboles, creando un ambiente cargado de tensión. Conan, montado en su caballo, encabezaba la marcha, sus ojos atentos a cada movimiento en la penumbra. Había algo en el aire que no le gustaba, una sensación de que algo se preparaba para suceder. El ejército de Conan había logrado someter varias tribus locales en los días anteriores, pero aún quedaban muchas más amenazas por enfrentar. En las tierras salvajes de Iboria, los bandidos y saqueadores acechaban constantemente, siempre esperando el momento adecuado para atacar a los viajeros desprevenidos. Conan había previsto que el peligro podría estar cerca, pero no imaginaba que sería tan pronto. Fue un sonido sutil, el crujir de ramas quebrándose bajo pies ligeros, lo que lo alertó. Su mirada se desvió hacia el bosque cercano, donde las sombras parecían moverse con una inquietante agilidad. De repente, un grito rompió la quietud de la noche. «¡Emboscada!», gritó uno de sus hombres. Bandidos. Desde las sombras del bosque, una ola de figuras armadas con espadas, hachas y flechas surgió con furia. Eran bandidos, hombres y mujeres salvajes de la región, cuya única lealtad era a su propia supervivencia. Habían esperado pacientemente para tender la trampa a los hombres de Conan. «Formen filas», ordenó Conan, su voz firme como el acero. «No dejen que los rodeen, resistan». Aquel grito fue suficiente para que sus hombres, entrenados en la guerra, reaccionaran con rapidez. Los guerreros de Conan, aunque sorprendidos por el ataque, comenzaron a luchar con la furia de aquellos que no conocían el miedo. Los bandidos, sin embargo, eran numerosos y bien organizados, y se movían con la rapidez de los depredadores. Conan, imponente en su caballo, desenfundó su espada de manera fluida y rápida, abriendo paso entre las filas de los atacantes. Sus golpes eran letales, cortando con precisión a los bandidos que osaban acercarse. El sonido del metal chocando contra carne y hueso llenaba el aire mientras la batalla se desataba con furia. El jefe de los bandidos, un hombre alto y de rostro salvaje, se adelantó al frente. Con una gran hacha en la mano, intentó desafiar a Conan en combate directo. Sus ojos ardían con el deseo de sangre, pero Conan no se mostró impresionado. En un movimiento rápido, desvió el golpe del bandido con su espada y luego, con un solo giro, le cortó el brazo de un tajo limpio. El líder de los bandidos cayó de rodillas, gritando de dolor. «¿Este es el líder?», preguntó Conan con desdén, mirando al hombre que yacía a sus pies. «Así es como piensan desafiarme». El bandido, empapado en sudor y sangre, intentó levantarse, pero no tenía fuerzas para continuar la lucha. Conan no permitió que el hombre hablara más. Con un movimiento rápido,
terminó con su vida, y su cuerpo cayó al suelo, inerte. Con el líder muerto, los bandidos vacilaron por un momento. Algunos, temerosos, intentaron huir, mientras que otros continuaron luchando, sabiendo que la muerte era preferible a la captura. Pero Conan y sus hombres no les dieron tregua. La lucha continuó hasta que los últimos de los atacantes cayeron. La batalla había sido corta, pero feroz. Conan se bajó de su caballo, observando el campo de batalla. Sus hombres estaban heridos, pero todos seguían vivos. Había más de una docena de bandidos muertos, sus cuerpos esparcidos por el suelo. Era una victoria, pero una victoria costosa. ¡Venganza, Conan!, gritó uno de los guerreros más jóvenes, su rostro cubierto de sangre. Venganza por todos aquellos que han caído bajo su espada. Conan asintió sin decir una palabra. No era un hombre dado a discursos largos, pero su mirada era suficiente para comunicar lo que pensaba. Este era solo uno de los muchos obstáculos que tendría que superar. Sabía que el destino no era algo que se podía negociar ni esperar. La lucha por el poder y la supervivencia era interminable. El camino está lleno de enemigos, pero solo los fuertes sobreviven, murmuró Conan para sí mismo, mientras su mirada recorría el horizonte. La guerra por el dominio de las tierras de Iboria era solo el comienzo. Los bandidos eran solo un pequeño escollo en un mar de ambiciones y traiciones. «Avancemos», gritó Conan a sus hombres. Esto no es más que un recordatorio de que debemos estar siempre alerta. No podemos permitirnos bajar la guardia. Cada paso nos acerca más a lo que debemos alcanzar. Los hombres de Conan, aunque exhaustos, se levantaron y comenzaron a marchar de nuevo. La lucha aún no había terminado, y el mundo de Iboria seguía siendo tan peligroso y brutal como siempre. En este capítulo, Conan demuestra su habilidad para mantener el control y la calma en medio del caos de la batalla. La lucha contra los bandidos es un recordatorio de los constantes peligros que enfrenta, no solo de los enemigos visibles, sino también de aquellos que acechan en las sombras. La brutalidad del mundo de Conan es implacable, y solo los más fuertes, los más astutos, y los más valientes pueden esperar sobrevivir en él. Capítulo 9. El retorno al trono. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo. La mañana llegaba lentamente a las tierras de Aquilonia, pero para Conan, el amanecer significaba algo diferente: la guerra, la traición y la necesidad de recuperar lo que por derecho le pertenecía. Conan y su ejército se encontraban en el campamento, descansando tras la batalla reciente con los bandidos. Sin embargo, el líder de los bandidos no era el único obstáculo que se interponía en su camino. El verdadero desafío residía en las murallas de la ciudad de Aquilonia, donde su destino lo aguardaba. El joven usurpador sabía que la corona de Aquilonia no era algo que se tomara a la ligera, y mucho menos algo que se pudiera obtener solo por fuerza bruta. Tenía en mente un plan que le permitiría reclamar su lugar en el trono. Sin embargo, la situación era aún incierta, pues muchos de los nobles y poderosos de Aquilonia habían tomado partido en favor de su rival, el falso rey que ocupaba el trono. Conan sabía que la lucha por la corona no sería una simple confrontación. Sería una guerra psicológica, un juego de engaños y alianzas frágiles. Para ganar, debía ser más que un guerrero, debía convertirse en un líder astuto, capaz de manipular las intrincadas redes de poder que gobernaban el reino. Hoy no es solo un día para marchar, dijo Conan mientras se acercaba a sus oficiales, es un día para reclamar lo que me pertenece por derecho. La ciudad está llena de enemigos, pero también de aliados potenciales. Nuestra fuerza será nuestra ventaja, pero la astucia nos llevará hasta el corazón del reino. Su mirada era fija, como si pudiera ver más allá de las murallas de Aquilonia, como si pudiera leer los pensamientos de los hombres que estaban en el palacio, los que mantenían la corona en manos ajenas. Conan entendía que la política era tan peligrosa como cualquier batalla de espada, y que los nobles de Aquilonia jugarían un juego aún más despiadado que los bandidos. Mientras sus tropas se preparaban para avanzar, Conan se adentró en las tiendas de campaña, donde sus asesores y generales debatían los próximos pasos. Sabía que su presencia era lo que mantenía unido al ejército, lo que impulsaba a los hombres a seguir adelante, pero también entendía que su ambición solo podría alcanzarse si lograba el respaldo de las facciones más poderosas dentro de la ciudad. «¿Qué noticias traéis de dentro de la ciudad?», preguntó Conan, alzando la mirada hacia uno de sus espías, un hombre de rostro curtido por el tiempo y la traición. «El trono está dividido, mi señor».
Muchos de los nobles que apoyaban al rey Tarascus están buscando una salida. No todos confían en él. Algunos de ellos empiezan a ver en ti la única opción para restaurar el orden en el reino. Conan asintió con calma, sus pensamientos centrados en la tarea que tenía por delante. La traición estaba en el aire, y sabía que los nobles serían los que marcarían la diferencia. A través de su astucia, podría asegurarse de que los hombres adecuados se pusieran de su lado, mientras que los traidores y oportunistas se desvanecían en el olvido. Entonces, es hora de movernos, dijo Conan, dando un paso hacia la salida. Que no nos vean como una amenaza, sino como la única solución a sus problemas. Mañana, cuando lleguemos a las puertas de Aquilonia, será demasiado tarde para que se den cuenta de lo que ha sucedido. Mientras marchaba hacia la ciudad, Conan sentía el peso de la responsabilidad. No era solo un guerrero, sino un hombre de ambición, uno que comprendía la política tanto como el combate. Sabía que debía mantener la unidad en su ejército y controlar las lealtades dentro de las murallas de Aquilonia. La batalla que estaba por librarse sería diferente a todas las que había conocido. No sería solo una lucha de acero contra carne, sino una lucha por el control del corazón del reino. Conan no luchaba solo por la gloria, sino por la posibilidad de cambiar el destino de Aquilonia para siempre. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, el panorama ante ellos era imponente. Las grandes murallas de Aquilonia se alzaban ante ellos, como una fortaleza inexpugnable, pero Conan sabía que la verdadera batalla no estaba en las murallas, sino en lo que sucedería dentro de ellas. Los primeros movimientos fueron rápidos y decisivos. Conan y su ejército avanzaron hacia las puertas de la ciudad, mientras que las fuerzas de Tarascus se preparaban para defender la capital. Sin embargo, Conan ya había adelantado sus jugadas. La gente de Aquilonia, cansada de la corrupción y el desorden, empezaba a ver en Conan una alternativa. «Por la corona», rugió Conan, mientras sus hombres se alistaban para la batalla. Pero no fue solo la espada lo que guió a Conan al trono, sino la astucia con la que manipuló a los nobles. Con promesas de poder y castigos para los traidores, comenzó a tejer una red de alianzas y engaños. Cada paso lo acercaba más a su objetivo, el trono de Aquilonia. En este capítulo, Conan se enfrenta a un desafío mucho mayor que cualquier batalla en el campo de batalla. El verdadero desafío reside en las intrincadas luchas de poder dentro de la corte de Aquilonia. Conan debe ser tanto líder militar como político, maniobrando entre los nobles, desestabilizando las lealtades y utilizando su astucia para consolidar su poder. A medida que se acerca a su objetivo, se hace evidente que, en el mundo de Conan, la política es una guerra sin reglas, y solo los más astutos sobreviven. Capítulo 10. La sombra del traidor. La batalla por el trono de Aquilonia había alcanzado una nueva fase. Tras la estratégica victoria en las afueras de la ciudad, Conan y su ejército se encontraban ahora ante las murallas de la capital. Los ejércitos de Tarascus se preparaban para enfrentarse a él, pero Conan sabía que la lucha no sería solo en el campo de batalla, sino en las mentes de los hombres que controlaban el reino. Conan, con la ambición de un rey y la determinación de un guerrero, se disponía a entrar en la ciudad, no solo como un conquistador, sino como el legítimo heredero de Aquilonia. Había planeado cuidadosamente sus movimientos, utilizando sus tropas de forma astuta y jugando con las divisiones dentro de la nobleza, que, temerosos del reinado tiránico de Tarascus, comenzaban a ver en Conan la única posibilidad de restaurar el orden. «Debemos apresurarnos», murmuró Conan mientras observaba el horizonte, donde las murallas de Aquilonia se alzaban imponentes. «El tiempo no es nuestro aliado». Un grito rompió el silencio, y en el campamento se alistaron las tropas para el avance. Conan observó su ejército, sus guerreros y su gente. No había tiempo para vacilar. La ambición de ser rey no toleraba la duda. Se acercaba a la capital, donde la batalla por la corona estaría llena de traiciones, intriga y enfrentamientos no solo con la espada, sino con las alianzas y las lealtades rotas. Con sus generales a su lado, Conan avanzó con la misma firmeza con la que había combatido durante toda su vida. No solo era un hombre de armas, sino también un hombre de estrategia. Sabía que los nobles de la ciudad no eran simples peones en su juego. Cada uno de ellos tenía su propio interés y ambición. Aquel que no comprendiera esta realidad estaría destinado al fracaso. «Conan, ¿estás seguro de que podemos confiar en ellos?», preguntó uno de sus generales, al señalar a un grupo de nobles de la ciudad que se habían acercado a su ejército en busca de una alianza. Conan frunció el ceño,
sus ojos fijos en los hombres que se aproximaban. Sabía que la confianza era un lujo peligroso en tiempos de guerra, y más aún en el reino de Aquilonia, donde la traición era casi una tradición entre las clases altas. En tiempos de guerra, nadie es totalmente confiable. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que ellos crean que les necesitamos tanto como ellos creen que nos necesitan, respondió Conan con una calma peligrosa en su voz. Al caer la tarde, los ejércitos de Conan se alinearon frente a las puertas de Aquilonia, mientras los últimos rayos de sol iluminaban las fortificaciones de la ciudad. El aire estaba tenso, cargado de expectativa, mientras los dos ejércitos se preparaban para la confrontación. De repente, un mensaje llegó a las filas de Conan. Un espía había infiltrado las líneas enemigas y traía noticias urgentes. Conan se acercó rápidamente, recibiendo la carta con una mirada feroz. «Es de uno de los principales consejeros de Tarascus», dijo el espía, su rostro pálido. «Nos ha traicionado. Nos informa de una conspiración dentro de las murallas de Aquilonia. Algunos de los nobles más poderosos han decidido que apoyarán nuestra causa, pero solo si conseguimos llegar antes de que Tarascus logre reforzar sus tropas». Conan frunció el ceño al leer la carta. La sombra de la traición se cernía sobre él, y no solo en los campos de batalla. Dentro de las murallas de Aquilonia, los traidores estaban comenzando a moverse, ansiosos por cambiar de bando y unirse a la fuerza que parecía ser la ganadora. «Esto es lo que necesitábamos», dijo Conan con voz grave. «El tiempo juega a nuestro favor. Ahora es cuestión de actuar rápidamente». La noticia de la traición no solo encendió el ánimo de Conan, sino que también le proporcionó una ventaja estratégica. Mientras sus enemigos luchaban por mantener el control sobre la ciudad, él podía aprovechar la oportunidad y dar el golpe definitivo. No sería solo una batalla física, sino también una guerra de influencias. Los hombres que luchaban por Tarascus no lo hacían solo por lealtad, sino también por el miedo a lo desconocido. Con un gesto decidido, Conan ordenó el avance. Las puertas de Aquilonia se abrieron ante él, y la batalla comenzó. Pero en el interior de la ciudad, mientras las tropas de Conan marchaban con furia hacia el palacio, algo más se gestaba en las sombras. Un hombre, que había estado al servicio de Conan en el pasado, ahora se encontraba de nuevo en el lado opuesto. Su traición había sido la clave para que Tarascus pudiese mantenerse en el poder durante tanto tiempo, pero ahora, al ver la marea cambiar, ese mismo hombre se encontraba dudando, preguntándose si realmente había hecho lo correcto. Pero ya era demasiado tarde. Conan y sus fuerzas avanzaron rápidamente por las calles, con la firme intención de tomar el control del palacio. Sabía que la batalla sería feroz, pero también sabía que el trono de Aquilonia era suyo por derecho, y que ningún traidor o enemigo podría arrebatárselo. El sonido de las espadas chocando resonaba por las calles mientras la batalla por la ciudad alcanzaba su punto culminante. Los seguidores de Tarascus luchaban con desesperación, pero los hombres de Conan, alimentados por la promesa de un nuevo reino, avanzaban sin cesar. La sombra de la traición se cernía sobre la ciudad, pero también lo hacía la figura de Conan, el hombre que reclamaría lo que le pertenecía. En este capítulo, la tensión política y la traición se mezclan con la acción de la guerra, mientras Conan se enfrenta a la difícil tarea de conquistar tanto a su ejército como a los nobles que controlan Aquilonia. Las intrigas dentro de la ciudad son clave para el avance de Conan, y la figura del traidor se convierte en un elemento importante dentro de su estrategia. Conan, siempre astuto, entiende que la guerra no es solo de espadas, sino también de mentes y corazones. Capítulo 11. La batalla de los titanes. El viento soplaba con fuerza, agitando los estandartes y levantando nubes de polvo en las llanuras abiertas frente a las murallas de Aquilonia. El sol se encontraba alto en el cielo, testigo silente de la gran confrontación que se desataría. Aquilonia, la ciudad que había sido cuna de leyendas, se preparaba para presenciar una de las batallas más épicas de su historia. En el aire flotaba un presagio de sangre y gloria. Conan, el usurpador, se encontraba en las líneas del frente, observando a sus fuerzas con el porte inconfundible de un rey en ciernes. Su mirada era fría, calculadora, pero había algo más en ella. Determinación. El imperio que había soñado construir estaba al alcance de su mano, y no dejaría que nada ni nadie lo impidiera. Frente a él, el ejército de Tarascus, que hasta ese momento había ostentado el poder de Aquilonia, se encontraba dispuesto a defender la ciudad hasta el último hombre. Los dos ejércitos se enfrentaban como titanes,
dos fuerzas imponentes que se prepararían para librar una batalla que decidiría el destino del reino. En las filas de Conan, sus hombres estaban listos, endurecidos por las guerras pasadas, dispuestos a seguir a su líder hasta la muerte. En la otra orilla, los seguidores de Tarascus, también dispuestos a todo por preservar el trono del tirano, luchaban con la desesperación de aquellos que saben que su supervivencia depende de la victoria. Los tambores de guerra retumbaban, y las trompetas del juicio final resonaban a través del campo de batalla, convocando a todos a la lucha. Los primeros movimientos fueron rápidos y estratégicos. Conan, siempre atento a la situación, lideró un ataque a gran escala contra el flanco izquierdo del ejército de Tarascus, aprovechando una ligera vulnerabilidad que había detectado tras varios días de observación. La estrategia era simple pero efectiva: desestabilizar al enemigo con un golpe rápido y fuerte, sembrando confusión en sus filas. «¡Avancen con fuerza!», gritó Conan, su voz resonando en la tormenta de acero que comenzaba a estallar a su alrededor. El choque de espadas y escudos reverberó por todo el campo mientras el ejército de Conan se lanzaba al ataque. Los hombres de Tarascus, sorprendidos por la agresividad de los asaltantes, intentaron reorganizar sus filas, pero el ímpetu de los guerreros de Conan no les dio tiempo. A lo lejos, el sonido de las catapultas lanzando enormes rocas comenzó a llenar el aire, mientras las primeras víctimas caían al suelo, atravesadas por las lanzas y espadas. Pero Tarascus no era un líder que se dejara intimidar fácilmente. Con una furia contenida, ordenó a su guardia personal que atacara directamente a las fuerzas de Conan, y pronto el combate se convirtió en una serie de duelos sangrientos entre los mejores guerreros de cada bando. En el corazón del campo de batalla, Conan se enfrentaba cara a cara con algunos de los combatientes más peligrosos del ejército de Tarascus, su espada corta brillando al sol, esquivando golpes, y deshaciéndose de todo aquel que se atreviera a desafiarlo. En ese momento, el destino de Aquilonia no se decidía solo por los números ni la fuerza bruta. La batalla era también un juego psicológico. Conan sabía que la clave para ganar no era simplemente destruir al ejército enemigo, sino quebrantar su moral. Cada enemigo que caía a sus pies era un golpe a la psique de los hombres que aún luchaban por Tarascus. Los guerreros, que antes luchaban con fiereza, comenzaban a mostrar signos de inseguridad. «Tarascus no podrá salvarlos. La corona es mía», gritó Conan mientras derribaba a un oficial enemigo, sus ojos llenos de fuego. Su voz era como una llamada de guerra, resonando en los oídos de los soldados enemigos. A medida que el sol avanzaba en su curso, la batalla se intensificaba. Los hombres de Tarascus, liderados por su comandante, luchaban con fiereza, pero la sombra de la derrota comenzaba a ser demasiado evidente. Conan, consciente de esto, intensificó su asalto, enviando a sus mejores guerreros a las líneas enemigas con una precisión mortal. En las líneas de Tarascus, el comandante enemigo, un veterano de muchas batallas, gritaba órdenes para reorganizar a sus tropas. Pero sus esfuerzos parecían fútiles. La presión ejercida por Conan era incesante. Los hombres de Tarascus comenzaban a ceder terreno, y en los ojos de los soldados ya no había determinación, sino miedo. La derrota era inminente. La última línea de defensa de Tarascus se encontraba en el centro del campo de batalla, donde se libraba el combate más feroz. Allí, en medio del caos, los dos líderes finalmente se encontraron cara a cara. Conan, con la sangre de sus enemigos sobre su espada, se acercó a Tarascus con paso firme, su mirada fija en el hombre que había usurpado el trono de Aquilonia. Tarascus, con la cara llena de desesperación, empuñaba su espada como si fuera lo único que le quedaba. «Eres un bárbaro, Conan», gritó con furia, «nunca entenderás lo que es gobernar un reino». Conan, sin vacilar, levantó su espada y la dejó caer con una fuerza brutal. «No tengo que entenderlo», respondió con voz grave. «Solo tengo que reclamarlo». El choque de sus espadas resonó en el aire, y la batalla alcanzó su punto culminante. Conan, con la rapidez y destreza de un hombre forjado en las guerras más sangrientas, desarmó a Tarascus con un solo movimiento. El tirano, derrotado, cayó de rodillas, su vida desvaneciéndose ante la mirada fría de su adversario. La batalla había terminado. Aquilonia, la tierra de leyendas y traiciones, había sido reclamada por el hombre que siempre había soñado con reinar. Los hombres de Conan se alzaron victoriosos, mientras los sobrevivientes de las fuerzas de Tarascus se rendían o huían, dejando atrás la ciudad en ruinas. Conan se levantó, empapado en sangre, su mirada fija en el horizonte,
donde el reino que siempre había anhelado gobernar ahora estaba a sus pies. En este capítulo, la batalla de los titanes no solo se refiere al choque físico entre los otros ejércitos, sino también a la confrontación entre dos visiones de poder y realeza. Conan, como siempre, no solo lucha con su espada, sino con su astucia y determinación. La victoria no se mide solo en el campo de batalla, sino también en la ruptura de la moral del enemigo y la consolidación de su propio derecho a gobernar. Capítulo 12. El sacrificio del guerrero. El sol descendía lentamente, bañando el campo de batalla en tonos dorados y rojizos. Aquilonia, la gran ciudad conquistada, se encontraba en ruinas, marcada por la huella de la guerra. Pero, más allá de las victorias y el sonido del metal aún resonando en el aire, algo más pesado y profundo comenzaba a surgir. En el aire flotaba un sentimiento ambiguo, uno que no solo pertenecía a los hombres, sino también a los dioses y a los destinos ya escritos. Conan, el nuevo monarca de Aquilonia, se encontraba solo en lo alto de una colina, observando el horizonte con una expresión grave. Sus ropas manchadas de sangre y tierra, su espada aún empapada en el sudor y la fatiga de la batalla, no ocultaban el peso de la nueva corona que llevaba en su mente. No era solo el trono lo que había ganado, sino también el sacrificio que todo líder tiene que hacer para preservar lo que ha conquistado. La victoria era solo el comienzo. El verdadero desafío era lo que vendría después. A sus pies, los guerreros que habían luchado junto a él celebraban su triunfo, pero Conan sabía que esa celebración era efímera. Había sido un largo camino de lucha y muerte, pero ahora, más que nunca, entendía que su deber no era solo con ellos, sino con la tierra que ahora gobernaba. Había llevado a sus hombres a la victoria, pero eso lo convertía en un blanco, en un hombre marcado por el destino de la guerra. Su fiel compañero, el capitán Zurok, se acercó lentamente, su rostro cubierto de polvo y cicatrices de batalla. «Mi señor», comenzó con voz grave, «hemos ganado la ciudad. Aquilonia es nuestra. Pero, ¿a qué precio?» Conan giró hacia él, la mirada fija. «¿A qué precio?», repitió en voz baja, como si saboreara las palabras. «Aún no lo sé, Zurok. Aún no lo sé». El capitán asintió, comprendiendo la pesadumbre que pesaba sobre el corazón de su líder. Los hombres de Conan, aunque lealtades inquebrantables, también habían pagado el precio de la guerra. No solo se trataba de las muertes en el campo de batalla, sino de las cicatrices que quedaban más allá del cuerpo, cicatrices que permanecían en el alma. Aquilonia estaba caída, pero en su lugar, una nueva era comenzaba, una que no sabía si podría sostenerse. De repente, un hombre de aspecto imponente, cubierto con una capa blanca, apareció en el horizonte. Su presencia fue como un relámpago que interrumpió los pensamientos de Conan. Era un sacerdote de Mitra, el dios de la justicia, que había sido uno de los pocos sobrevivientes del saqueo de la ciudad. Con pasos ceremoniosos, el sacerdote se acercó al rey recién coronado. «Rey Conan», comenzó el sacerdote con voz solemne, «aunque Aquilonia ha caído, los dioses no olvidan los sacrificios. La victoria que has logrado no ha sido gratuita. A los dioses les pertenece siempre un precio, y aunque tus manos estén manchadas de sangre, el sacrificio que exigen es más grande de lo que imaginas». Conan lo miró fijamente. «¿Qué sacrificio me piden, sacerdote? ¿Qué más quieren de mí? Ya he dado lo que tenía que dar». El sacerdote levantó las manos hacia el cielo, como si invocara algo más grande que ambos. «Los dioses no buscan solo la victoria, Conan. Ellos buscan que el guerrero que toma el poder no se olvide de lo que ha perdido en el camino. Tu sacrificio debe ser uno que no solo te redima ante ellos, sino que también te convierta en lo que este reino necesita. El sacrificio no es solo de la espada, sino de la alma». Conan frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué significa eso?» «Tu victoria se paga con la vida de algo cercano a ti, algo que representa tu humanidad. Puede ser un amigo, un aliado, o incluso tu propia vida si el destino lo exige. Los dioses no quieren solo sangre, sino equilibrio. El reino que has conquistado necesita que el precio que pagues sea justo, o de lo contrario, lo perderás todo». El peso de las palabras cayó sobre Conan como una losa. No le gustaba la idea de que los dioses pudieran exigir tal sacrificio, pero entendía la realidad de las guerras, de los reinos, y de los destinos entrelazados. Los sacrificios que había hecho hasta ahora no se comparaban con la magnitud de lo que se le pedía. Con un gesto brusco, Conan se alejó del sacerdote,
caminando solo hacia las murallas de la ciudad. Yo no soy un hombre de dioses, murmuró para sí, pero aún así, no puedo ignorar lo que está frente a mí. El capitán Zurok lo siguió, caminando en silencio a su lado. ¿Qué harás, mi señor? Lo que debo hacer, respondió Conan con voz firme. Si debo sacrificar algo más para mantener este reino, lo haré. Pero no será mi alma la que se queme por ellos. Esa noche, Conan se encontró en el salón del trono, mirando los restos de una ciudad que había caído y que ahora sería la base de su reinado. En su mente, las palabras del sacerdote resonaban como un eco lejano. El sacrificio del guerrero no solo se trata de dar la vida, sino también de saber lo que uno está dispuesto a perder por la grandeza. Los hombres como él estaban destinados a vivir entre la espada y el sacrificio, pero la verdadera lucha no se libraba en el campo de batalla. La verdadera lucha estaba en la mente y el corazón del rey. En sus manos, Conan sostuvo la espada que lo había acompañado en cada victoria, una espada que ahora se sentía más pesada que nunca. El sacrificio no era solo un acto de violencia, sino de voluntad. Y en ese momento, Conan comprendió lo que significaba ser un líder. La noche avanzaba, y mientras la ciudad dormía, el rey se preparaba para el próximo sacrificio, uno que no podría escapar, uno que le definiría para siempre. En este capítulo, el tema del sacrificio se presenta no solo como un elemento físico, sino como un peso emocional y espiritual que los grandes líderes deben llevar. Conan, al igual que los guerreros y monarcas que lo precedieron, se enfrenta a la ardua realidad de que todo poder viene con un precio. Este sacrificio va más allá de la espada y la guerra, es un acto de aceptación y de transformación interna. Este capítulo resalta la idea de que la victoria no siempre es dulce, y que los grandes guerreros deben pagar un alto precio, no solo con la vida, sino con el alma. Capítulo 13. La coronación sangrienta. La ciudad de Aquilonia despertó bajo un cielo encapotado, como si el mismo firmamento presagiara los oscuros vientos de la historia que se avecinaban. Tras la batalla que había dejado a la ciudad desolada, con las cenizas de sus antiguos gobernantes esparcidas por los vientos, Conan el Cimmerio se preparaba para lo que muchos veían como el momento culminante de su vida, su coronación. Pero no sería una coronación común. La sangre aún regaba los adoquines, y los ecos de los gritos de guerra no se habían apagado. Aquilonia, a pesar de estar en paz momentáneamente, no había terminado de pagar su precio. Conan, vestido con una armadura oscura, caminaba solemnemente hacia el gran salón del trono. En su rostro no había rastro de regocijo, solo una concentración feroz. Sabía que esta victoria le había costado mucho más que lo que cualquier rey debería sacrificar para ascender al poder. Cada paso que daba hacia el trono parecía un eco de los sacrificios, las traiciones y las victorias que lo habían llevado hasta allí. Las cicatrices de la batalla, las muertes de sus amigos, y la constante amenaza de los enemigos, lo habían moldeado en algo más que un guerrero, en un monarca marcado por el destino. Los nobles de Aquilonia, que habían permanecido en las sombras durante la invasión, se alineaban a lo largo del pasillo del gran salón. Cada uno de ellos observaba al Cimmerio con una mezcla de respeto y recelo. Conan había demostrado ser un líder formidable en el campo de batalla, pero ahora debía demostrar que era capaz de gobernar con la misma dureza con la que había luchado. La mirada de estos nobles, que hasta hacía poco tiempo habrían despreciado a alguien como él, se hallaba llena de expectativas. La gran pregunta era si él, un bárbaro extranjero, realmente podría sostener el trono o si la sombra de su ascenso los devoraría a todos. Al llegar frente al altar del trono, Conan se detuvo un momento. El sacerdote Mitrano, quien había sido su guía en los ritos de sacrificio, lo miró fijamente, reconociendo el peso de la situación. La ceremonia comenzaba. Rey Conan, hijo de la espada y la guerra, ¿estás dispuesto a tomar el destino de Aquilonia como tuyo, a mantener el reino y enfrentar la oscuridad que acecha incluso en tiempos de paz? Sí, respondió Conan sin dudarlo. Su voz retumbaba en la sala, llena de decisión y fuerza. En ese momento, el sacerdote levantó un cuenco lleno de agua bendita y lo vertió sobre la cabeza de Conan, como símbolo de su consagración, pero la ceremonia, lejos de ser un acto sagrado y solemne, estuvo marcada por una ironía cruel. El agua sagrada, que se esperaba fuera un símbolo de pureza, pronto se tornó en un líquido rojizo. El cuenco estaba manchado con la sangre de aquellos que, durante la batalla, habían caído al lado de Conan, y la misma agua en la que se realizaba el rito era un testimonio de los sacrificios de guerra que aún se mantenían frescos en el recuerdo. Sin embargo, en ese preciso instante,
un rugido penetrante resonó desde las puertas del salón. Los murmullos y los gritos se desataron al mismo tiempo, y los nobles, sorprendidos y aterrados, miraron hacia la entrada. Un grupo de bandidos y traidores, que durante la batalla se habían ocultado entre las sombras, irrumpieron en la sala. El sacrificio aún no estaba completo, el precio por la victoria aún no había sido pagado, y los enemigos del nuevo rey venían a reclamarlo. Un hombre alto, con una capa de terciopelo negro y una máscara de hierro, dio un paso al frente. Sus ojos, fríos y calculadores, observaban a Conan con desprecio. «El trono de Aquilonia no es tuyo, Cimmerio», gritó. «¿Qué rey es ese que trae consigo las huellas de la guerra? ¿Qué monarca es este que se viste de sangre y no de justicia? No eres más que un usurpador, y tu reinado será tan efímero como la vida de un perro». La amenaza colgaba en el aire como una espada afilada. Los nobles de Aquilonia miraban de reojo, divididos entre la lealtad al rey recién ascendido y la desconfianza en la brutalidad de su ascenso al poder. Muchos aún recordaban los días anteriores, cuando Aquilonia era gobernada por su noble familia real. Aquel tiempo parecía lejano, y la figura de Conan, tan diferente a sus antecesores, era una promesa incierta para algunos. Conan no se inmutó. Su mano descansó sobre el pomo de su espada, y su mirada se endureció. «Tus palabras son vacías», respondió con voz baja, cargada de veneno. «Aquella sangre que dices que mancha mi reinado es la misma que ha limpiado a Aquilonia de su podredumbre. Los días de los cobardes han terminado, y ahora, todo aquel que desafíe mi trono conocerá lo que significa enfrentar el filo de una espada». El hombre con la máscara de hierro, al ver la furia en los ojos de Conan, dio una señal a sus hombres, pero en ese preciso momento, los guerreros leales a Conan se abalanzaron sobre los invasores. La sala se transformó en un campo de batalla improvisado. Los gritos de guerra y el choque de metales retumbaban por todo el salón. Los nobles, paralizados por el miedo, miraban con horror mientras la coronación de Conan se convertía en una batalla sangrienta. Conan se movía con rapidez, su espada cortando el aire con la misma ferocidad que en el campo de batalla. Cada golpe era preciso, cada movimiento un recordatorio de su destreza. Cuando llegó frente al líder de los traidores, lo desafió con la mirada. «Tu vida es un sacrificio que debe hacerse, como todo lo demás», dijo antes de lanzarse hacia él con una furia incontrolable. El enfrentamiento fue corto, pero letal. Conan, con una brutalidad inhumana, derrotó al hombre con la máscara de hierro, su espada hiriendo mortalmente a su enemigo. Finalmente, el trono de Aquilonia fue asegurado por Conan, pero no sin antes pagar el precio de su sangre. La coronación, que en teoría debía ser un evento solemne y pacífico, terminó siendo una coronación sangrienta, donde la guerra y la muerte seguían siendo las compañeras constantes del nuevo rey. Los nobles, temerosos y desconcertados, finalmente se arrodillaron ante él, no por respeto, sino por el temor a lo que representaba. Conan se había ganado el trono con la espada, y ahora debía gobernar con la misma fuerza. Y así, Aquilonia, la gran ciudad, se preparó para una nueva era, pero no una era de paz, sino una era de hierro y sangre, donde solo los más fuertes sobrevivirían. En este capítulo, Conan se enfrenta a las realidades brutales de su ascenso al trono. La coronación, que se supone un acto solemne y pacífico, se convierte en una coronación sangrienta, demostrando que en el mundo de Conan, el poder no se obtiene con palabras, sino con lucha y sacrificio. Este capítulo resalta la crueldad y la necesidad de una fuerza implacable en el gobierno de un imperio, dejando claro que la victoria de Conan está cimentada en la sangre de aquellos que se oponen a su reinado. Capítulo 14. La sombra del pasado. Conan se encontraba sentado en el trono de Aquilonia, la pesada corona de hierro descansando sobre su frente, como un recordatorio constante del peso de su reciente victoria. La sala del trono, una vez llena de luz, ahora parecía envuelta en una penumbra ominosa. El sonido de los ecos de la batalla aún resonaba en su mente, las caras de aquellos que había derrotado y los que había perdido a lo largo de su camino. Había ganado un reino, sí, pero a un costo personal que aún no podía entender completamente. Mientras observaba el vasto salón, una sombra del pasado se cernía sobre él, tan inevitable como la noche que caía sobre la ciudad. Los recuerdos de su vida anterior, aquellos años de lucha en las tierras salvajes y lejanas, lo acechaban como espectros. Recordaba su juventud en Cimmeria, la fría y cruel tierra de su nacimiento, y el duro entrenamiento que lo había convertido en el guerrero formidable que ahora era.
Pero también recordaba la gente que había conocido, los amigos y los enemigos, las traiciones que había sufrido y las promesas que había roto. Aquellos años le habían enseñado a no confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. La lección había sido clara. En este mundo, solo los más fuertes sobreviven, y la debilidad es un lujo que no se puede permitir. Pero había algo más en la sombra de su pasado, algo que nunca había logrado dejar atrás. En su mente, se evocaba una figura que había estado siempre presente, como un peso invisible en su pecho, la figura de su padre. El hombre que lo había dejado a una edad temprana, que le había enseñado a ser un hombre duro, pero que también lo había marcado con su ausencia. Conan nunca había entendido por qué su padre lo había abandonado, ni por qué se había marchado sin decir palabra alguna. Esa herida, aunque cubierta por la piel del guerrero, nunca había sanado por completo. Y ahora, en su ascenso al poder, la sombra de su padre lo perseguía más que nunca. ¿Reinarás como un hombre o como un fantasma? La pregunta resonó en su mente, pronunciada por un eco lejano. Fue una voz que recordaba vagamente, una que se había perdido entre las nieblas del tiempo. La voz de un sabio anciano que había conocido durante sus primeros años como mercenario, cuando todavía no comprendía que los hombres que lo rodeaban también eran prisioneros de su propio destino. De repente, un sonido rompió su concentración. Un susurro que venía de las sombras. Conan, siempre alerta, se levantó de inmediato, su mano moviéndose hacia la empuñadura de su espada. Alguien se acercaba. De las sombras emergió una figura conocida, un hombre alto con una capa oscura que cubría su rostro. A medida que se acercaba, el rostro de Conan se tensó, y su mano se relajó sobre la empuñadura. Era un viejo amigo, un compañero de las luchas pasadas. Tiberio, un hombre que había sido su aliado durante la invasión de Aquilonia, un noble leal que había perdido mucho en la guerra. Conan, dijo Tiberio con voz grave, vengo a hablarte sobre el pasado. Hay cosas que debes saber. Conan frunció el ceño. ¿El pasado? No tengo tiempo para viejas historias. El presente es lo que importa ahora. Tiberio lo miró con una expresión de dolor en los ojos. Lo sé, pero el pasado nunca se olvida, Conan. Hay secretos que se han ocultado durante años, secretos que involucran a tu padre, secretos que podrían cambiar todo lo que sabes sobre ti mismo. La mención de su padre hizo que el pecho de Conan se apretara. ¿Qué sabes tú de mi padre?, preguntó con furia contenida. Tiberio suspiró y dio un paso más cerca. Tu padre no era quien crees que era. No era solo un guerrero. Era un hombre atrapado en su propio destino, al igual que tú lo estás ahora. Hay fuerzas que operan en las sombras, y tu linaje es más complicado de lo que te han dicho. Conan lo miró, incrédulo. ¿Qué fuerzas? ¿Qué linaje? Tu padre, comenzó Tiberio con una mirada cargada de pesar, no solo abandonó a su familia. Estaba huyendo. Huyendo de algo mucho más grande que él mismo. Algo relacionado con el poder que ahora tienes en tus manos. La palabra poder resonó en la mente de Conan, y una extraña inquietud comenzó a formarse en su estómago. Dime de una vez, Tiberio. ¿Qué es lo que sabes? Tiberio vaciló, claramente luchando con su propia reticencia. Hay una orden secreta, un grupo que ha estado operando en las sombras de Aquilonia durante siglos. Ellos han influido en la política, han manipulado el destino de los reyes, y han buscado controlar el trono. Tu padre estaba involucrado con ellos, pero no pudo resistirlos. Y ahora, Conan, tú eres el siguiente. Las palabras de Tiberio dejaron a Conan en un estado de shock. No podía creer lo que escuchaba. Durante toda su vida, había pensado que el abandono de su padre había sido solo una debilidad, una decisión equivocada de un hombre débil. Pero ahora, esa debilidad parecía tener un propósito más oscuro. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó Conan, su voz más baja, como si intentara comprender la magnitud de la revelación. Significa que, a pesar de que has tomado el trono, aún hay quienes no te ven como el verdadero rey. Ellos ven tu ascenso como una amenaza a su poder, y harán todo lo posible por derrocarte. No eres solo un rey, Conan. Eres un peón en un juego mucho más grande, uno en el que no solo lucharás contra tus enemigos, sino también contra las sombras de tu propio pasado. El cimmerio permaneció en silencio, asimilando las palabras de su viejo amigo. Sabía que Tiberio no mentia. Había enfrentado muchas traiciones en su vida, y esta sensación de traición,
que surgía de lo más profundo de su ser, lo golpeaba con una fuerza inusitada. La sombra de su padre, de su linaje, había vuelto para atormentarlo. Y esta vez, no solo luchaba contra los enemigos que podía ver, sino contra aquellos que se escondían en las sombras, manipulando el destino desde detrás de las cortinas del poder. Conan se levantó del trono, su rostro decidido. Si mi padre estaba involucrado en esto, entonces es mi deber ponerle fin. No permitiré que las sombras gobiernen más. Iré tras ellos, Tiberio. Y no descansaré hasta que cada uno de esos traidores pague el precio por lo que han hecho. La sombra del pasado ya no sería un peso sobre sus hombros, sino una llama que lo impulsaría hacia adelante, hacia la lucha definitiva por su destino. En este capítulo, Conan se enfrenta a la revelación de que su ascendencia y el destino de su reino están ligados a secretos oscuros que han sido ocultos por mucho tiempo. La sombra de su pasado, en forma de la misteriosa orden secreta que manipuló a su padre y que ahora busca destruirlo, se convierte en un enemigo tan poderoso como cualquier ejército. Conan no solo lucha por el trono, sino por su propio linaje, desentrañando una trama que amenaza con destruirlo desde dentro. Capítulo 15. El último rey de la era Iboria. La tormenta rugía en el horizonte, el viento arrastraba las nubes oscuras hacia Aquilonia, como si la propia tierra temiera lo que estaba por suceder. Desde el alto muro del castillo, Conan observaba la extensión del reino que ahora gobernaba, su mirada fija en el cielo tan turbulento como sus pensamientos. El trono era suyo, sí, pero el precio de la corona era más alto de lo que había imaginado. La guerra contra las sombras de su propio pasado había comenzado. Con Tiberio como único aliado confiable, Conan había emprendido una caza despiadada, persiguiendo a aquellos que habían manipulado su destino desde las sombras. Aquilonia, su ciudad, la misma que había defendido con su espada, parecía ahora una fortaleza que sostenía el peso de la historia y el futuro de la era Iboria. Sin embargo, esa historia estaba por llegar a su fin. Conan, el bárbaro nacido en las frías montañas de Cimmeria, el guerrero que había desafiado a los dioses, se encontraba en la encrucijada de una nueva era, pero no era una era de gloria. Esta era estaba marcada por las cicatrices de los viejos imperios, de las antiguas luchas que habían dado paso a un mundo en ruinas. El hombre que una vez soñó con construir un imperio de hierro y sangre, ahora se veía confrontado por la amarga verdad. El mundo de la era Iboria estaba al borde de su extinción. Las fuerzas que una vez forjaron imperios habían decaído. La guerra, la corrupción y la traición habían dejado huellas imborrables en todos los rincones del continente. Conan caminó lentamente por los pasillos del palacio, su rostro grave y lleno de preocupación. En cada paso, sentía el peso de su legado, una carga que no había pedido pero que ahora no podía abandonar. El sonido de sus botas resonaba contra las paredes de piedra mientras pensaba en los últimos eventos que lo habían llevado hasta este punto. La invasión de los pueblos del norte, el despertar de antiguas fuerzas, las conspiraciones de aquellos que deseaban mantener su dominio sobre el trono de Aquilonia, todo se había entrelazado en una trama tan compleja que incluso el guerrero más feroz no podía prever su desenlace. Y ahora, con el último de sus enemigos caído, Conan se encontraba ante la verdad absoluta. Ya no quedaba un enemigo visible, no había una batalla que librar en el campo de guerra. La lucha ahora era contra el propio destino. La mesa del consejo del palacio, cubierta con mapas del reino, estaba vacía. Los asesores de Conan habían huido, no por miedo, sino por la corrupción que se había apoderado de ellos. El reino estaba vacío de sus antiguos constructores, y los nobles que quedaban no eran más que sombras, figuras vacías que carecían de visión. El poder ya no residía en la nobleza, sino en las fuerzas oscuras que Conan había desmantelado a través de su furia y su voluntad. Pero aún había una pregunta que no podía responder: ¿qué quedaría de Aquilonia una vez que él no estuviera? Las puertas del salón se abrieron, y Tiberio apareció, su rostro cansado pero resuelto. Había pasado mucho tiempo desde que ambos compartieron una conversación tranquila, sin embargo, en los últimos días, habían sido aliados en la lucha para preservar lo que quedaba del reino. Conan, dijo Tiberio, su voz grave como siempre, la guerra ha terminado, pero la paz que buscas es una ilusión. Aquilonia ya no es lo que era. Conan lo miró fijamente. Lo sé. Ya no hay gloria en esto, Tiberio. El reino se ha desmoronado. He vencido a los enemigos visibles, pero lo que ha quedado es una tierra marcada por el desdén y la desesperanza. ¿Qué hemos ganado? Tiberio no respondió de inmediato,
sus ojos fijos en la gran ventana del salón, donde el cielo se oscurecía aún más. A veces, el precio de la victoria es la pérdida de lo que uno más aprecia. La lucha contra la corrupción, contra las sombras, te ha llevado hasta aquí, pero no puedes salvar a un imperio de la decadencia que ya está arraigada en su núcleo. Aquilonia está condenada, Conan. Conan asintió lentamente, su rostro marcado por la amargura. Siempre supe que este día llegaría. La era Iboria no puede perdurar. La sangre derramada, las guerras interminables, los dioses que han caído, todo ha llevado a este momento. Yo soy el último rey de esta era, Tiberio, y mi reinado será su último suspiro. El guerrero miró por última vez el reino que había conquistado, su corazón lleno de conflicto. Había alcanzado el poder absoluto, pero al mismo tiempo había sentido la fugacidad de ese poder. El reino que había tomado por la fuerza se desmoronaba lentamente, y él no podía hacer nada para evitarlo. Aquilonia, y con ella la era Iboria, no tenía futuro. Tiberio, dijo Conan, con una sonrisa amarga. No habrá más reyes después de mí. Esta será la última corona. El destino de este mundo está sellado, y nuestra lucha solo ha prolongado lo inevitable. La oscuridad cayó sobre ellos, como si el universo mismo hubiera aceptado las palabras del último rey. No había gloria en la victoria, no había satisfacción en la lucha final. Solo quedaba la verdad amarga de que la era Iboria, con sus dioses y sus reyes, estaba terminada. Conan abandonó la sala del trono por última vez, caminando hacia la torre más alta del castillo. Allí, frente al viento que azotaba con fuerza, el último rey de la era Iboria contempló la caída del sol, sabiendo que su reinado sería el último de una era que nunca volvería a existir. La luz de la era Iboria se extinguió, y con ella, las sombras del pasado se disolvieron en la vastedad de un nuevo tiempo, uno que Conan no comprendería ni abrazaría. El hombre que había luchado contra dioses, reyes y monstruos, había llegado a la conclusión más desoladora. Ya no había un mundo por el cual luchar, porque el mundo mismo ya no existía más. El último rey, bajo el cielo tormentoso, se convirtió en leyenda. Pero como todas las leyendas, la suya también se desvanecería con el paso del tiempo, dejando atrás solo las ruinas de un imperio que ya nunca más volvería a renacer. En este capítulo final, Conan enfrenta la dolorosa realidad de que su victoria ha sido vacía. La era Iboria, con todos sus imperios y glorias, está condenada. Aunque ha derrotado a sus enemigos y alcanzado el poder supremo, se encuentra atrapado en la decadencia y la corrupción de su propio reino. La coronación de Conan como el último rey simboliza el fin de una era, y su legado será el último suspiro de un mundo que ya no tiene cabida para los antiguos ideales de poder, lucha y conquista. Gracias por acompañarme en esta aventura a través de las páginas de la historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyar el canal con tu like, comentario y suscripción. Tu apoyo es lo que me permite seguir creando más audiolibros como este.